Buenos días a todos. Quiero hacer una pequeña contribución y que la dedico a todos y cada uno de los buenísimos profesionales, enfermeras, auxiliares, celadores, médicos, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios de Puerta de Hierro que me han salvado la vida y a los cuales les estoy eternamente agradecido. Bueno, hay mucha gente que desde que empezó todo este proceso yo he estado intentando enterarme, informarme de todas las webinars, todas las charlas de todos los popes de cuidados intensivos chinos, italianos, europeos, brasileños y de todo, a ver si podía obtener información práctica y clara. Creo que lo que puedo aportar yo es que, bueno, llevo 20 años dedicados a cuidados respiratorios, pero desde luego no conozco a ninguno que haya sido paciente y que haya pasado en primera persona una neumonía por COVID-19 y una situación verdaderamente de asfixia, de falta de aire, de desaturación importante y una situación respiratoria muy comprometida. Y creo que eso me da un plus de poderos transmitir lo que se siente como paciente y desde dentro en esta situación tan complicada. Bueno, ¿qué peculiaridades tiene el SDRA por COVID-19? Pues que como ya todo el mundo conocemos, es un SDRA tremendamente hipoxémico y tremendamente hipercámnico. Por favor, que nadie ya se sorprenda por esto, porque lleva a pautas como intentar normalizar el CO2 que hace muchísimo daño. Todos son hipoxémicos y todos son hipercámnicos. ¿Y por qué se produce esto? Esto se produce por un proceso inflamatorio brutal. Son nuestros propios macrófagos y nuestro maldito sistema inflamatorio que viene a por nosotros mismos y nos machaca los pulmones. Entonces, salvo al inicio, cuando el enfermo viene de las plantas, que vienen totalmente desaturados y en una situación hipoxémica severa, donde los hombres pueden llevar peleando y luchando estos pacientes 2 o 3 días con situación de hipoxemia y aunque les hayan puesto en decúbito prono en espontánea, pues hay áreas de atelectasias, pero en general es un distrés que no hay grandes áreas de colapso pulmonar una vez que revierte las atelectasias iniciales. Por tanto, no hay que esperar una alteración significativa de la compliance dinámica. Son una compliance con una alteración del 20%. ¿Qué significa esto? Que el tamaño funcional del pulmón en sí no se deteriora mucho. Pero por favor, hay que individualizar muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con los enfermos obesos, porque entonces vamos a tener un SDRA por COVID-19 con toda la comorbilidad y las patologías propias de un obeso mórbido, y entonces sí que nos podemos enfrentar a grandes áreas de colapso y por tanto necesitaremos el reclutamiento y el concepto de apertura pulmonar. Esta, esta diapositiva es clave y para mí fue clave para poder entender todo el proceso. En primer lugar, se produce esa primera semana de respuesta viral que no tiene mayor trascendencia, donde todo el mundo la pasa con normalidad, incluso baja la guardia, que bien, me va a tocar la forma benigna, esto un poquito de fiebre, tal, no sé qué, ningún problema. Y al octavo día te empiezas a complicar y te empieza a costar a meter el aire y resulta que tu saturación poco a poco, tampoco no es una cosa brutal de un día para otro, pero de repente si te mides la saturación estabas en 96, todo más o menos normal y resulta que al día siguiente baja a 94 y ya ves que si te mueves un poco esa saturación no recupera y al día siguiente baja otro poco más a 93 y en un momento determinado por la noche ya te cuesta ventilar y no entra bien el aire y ya no puedes dormir horizontal y tienes que empezar a levantar la altura de las almohadas porque ya no respiras con normalidad. Ahí es donde tenemos que andar con mucho cuidado, el octavo, noveno día, donde se produce esa respuesta inflamatoria brutal y todos tus macrófagos se ponen de acuerdo para matarte y ahí se produce una respuesta inflamatoria de citoquinas con elevación de LDH, PCR, dímero de interleuquinas y todo viene en contra tuya, todo viene a inflamar tu pulmón. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el distrés, los SDRA convencionales que venimos tratando habitualmente? Pues no tienen nada que ver. Como veis en la placa, son una opacificación bilateral de todo el parénquima pulmonar, que si lo vemos en un escáner empiezan en la parte posterior, porque normalmente los enfermos siempre están en supino, y se produce una pérdida de masa y de estructura funcional pulmonar, desde las partes más posteriores a las partes anteriores, y produciendo una destructuración de todo el parénquima pulmonar.
¿Qué pasa en cambio en el COVID-19? Es una neumonía intersticial difusa donde se está alterando toda la relación de ventilación-perfusión, donde se están alterando todos los mecanismos de compensación de vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el pulmón está diseñado para salvarnos la vida, para que incluso si tenemos neumonía, si tenemos distreses importantes, seguir manteniendo la normocapnia y seguir manteniendo unos ciertos niveles de oxigenación. Sin embargo, este bicho lo que hace, provocándonos esa respuesta inflamatoria a nosotros mismos, destruye todos estos mecanismos y de repente el pulmón se queda totalmente inválido, sin poder responder a la hipoxia y generando una hipoxemia y una hipercapnia muy importante. Y ahí es donde está todo el problema. Por tanto, nuestro primer objetivo de ventilación, sí o sí o sí, tenemos que restablecer la oxigenación. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho explicar las cosas con fórmulas, pero es fundamental, fundamental para entender cuán importante es, por ejemplo, el empleo de CPAP en estos enfermos, entender esta fórmula. La oxigenación, el índice de oxigenación depende fundamentalmente de dos variables. La famosa FiO2, que eso lo sabe todo el mundo y no vamos a perder el tiempo en ello, que es la oxigenoterapia. Si eso ya lo sabemos todo el mundo, no perdemos ni 5 segundos. Pues las gafas nasales, el Ventimás, la bolsa de reservorio, todo el mundo con la bolsa de reservorio, venga, bolsa de reservorio. La FiO2 es la FiO2. Y una vez que llegues a FiO2 de 100%, ya no hay más que hacer, ya se acabó. Se acabó tu herramienta, se acabó tu arma, te has quedado sin nada. La FIO2 llega hasta donde llegas, que es muy poquito. A partir de conseguir una FIO2 elevada, la única forma de aumentar la oxigenación del enfermo y restablecer su oxigenación es incrementar la presión media en vía aérea. Repito, incrementar la presión media en vía aérea. Por si no queda claro, la única forma de oxigenar a un enfermo con COVID es aumentar la presión media en vía aérea, no la FIO2. Y esto, la única forma de hacerlo es con PIP o CPAP, me da igual cómo lo llaméis. Es decir, aumentando la presión media en vía aérea de forma espontánea. Y esto es así el gran fallo de esta pandemia. Por el miedo a las infecciones y por el miedo a la contaminación ambiental y a los aerosoles, no se ha estado utilizando ventilación no invasiva y no se está utilizando CPAP. Hay que usar CPAP para poder volver a oxigenar a estos enfermos. Y si no usas CPAP, se van a morir. Por tanto, el manejo ventilatorio, la primera cosa que debemos cambiar de forma radical es que hay que usar CPAP. Y después de usar CPAP hay que usar CPAP. Y después de usar CPAP hay que seguir usando CPAP. Y luego más CPAP. El alto flujo no es operativo. El alto flujo es como hablar de los respiradores. Es imposible conseguir ahora miles y miles y miles de cientos de máquinas de alto flujo porque hacen falta aparatos para dar el alto flujo. Lo cual no quiere decir que cuando nos podamos recuperar también los tengamos y los incorporemos, porque es un complemento bueno a la CPAP, porque te genera humidificación y calentamiento. Pero mientras tanto, la única forma de salvar la vida de nuestros enfermos son con las famosas máscaras de Decathlon, o en mi opinión, lo mejor de todo, con los famosos circuitos de Mapelson tipo C, con mascarillas de anestesia y arneses, y sus válvulas de APL o de resistencia expiratoria gradual. Esto es lo que va a salvar la vida de los enfermos. ¿Y por qué? Porque se puede humidificar, son sistemas que permiten generar CPAP muy elevadas, incluso de más de 10 centímetros de agua, con flujos de gas fresco muy bajitos, simplemente 2 o 3 veces el volumen minuto. ¿Cómo se consigue una CPAP con un circuito de anestesia? Pues algo tan sencillo como una máscara de anestesia. Esto es una máscara facial de anestesia, como veis en amarillo sería el arnés, un simple circuito de Mapelson tipo C y un simple filtro. El filtro cuesta 1 euro, la mascarilla 2 euros y el circuito 5 euros. Es decir, que con 8 o 9 euros estáis montando una CPAP potentísima que gracias a su freno expiratorio, este de aquí de la válvula PL, podéis graduar la CPAP al nivel que vosotros queráis y desde luego superar los famosos 5, 6, 7 centímetros de los frenos expiratorios, que es la alternativa que está saliendo en Internet. Los frenos expiratorios pasivos dan CPAP bajísimas, dan PIP bajísimas de 5 o 6, nunca conseguirán regular las APLs, la CPAP que se consigue con esta APL. Además tiene muchas más ventajas los circuitos de anestesia y es que como veis tiene una bolsa asociada de tal forma que yo lo que tengo que hacer es coger el filtro antivírico y lo coloco debajo de la válvula APL.
De esa forma, todo el flujo de gas que sale por fuera ya está filtrado y no sale ningún virus al exterior. Segundo, esta conexión junto con la conexión amarilla la podemos conectar perfectamente a los famosos aquapack, a esas cajitas de plástico que están llenas de agua y a través de las cuales podemos pasar el flujo de oxígeno y algún nivel de humidificación conseguiremos, cosa que con las válvulas de freno expiratorio pasivo no se consigue. ¿Y por qué? Porque con un tercio, repito, y esto es muy importante, solo con un tercio del flujo de gas fresco yo puedo conseguir niveles de CPAP con las circuitos de anestesia muchísimo más elevados. Por desgracia, en las válvulas expiratorias pasivas de PIP, los flujos tienen que ser de 50 a 60 litros y eso produce tal nivel de desecación que es imposible humidificar ese oxígeno. Tercera ventaja, si el enfermo en algún momento empieza a perder el aire, la enfermera que esté en cuidados intermedios puede empezar a utilizar la bolsa esta que estará continuamente inflada continuamente y pueden con las manos empezar a ventilar al enfermo y asistirle hasta que venga el anestesista y el intensivista y lo intuben. Tercera ventaja, esto con una simple botella de oxígeno se puede llenar y se puede mantener la CPAP de 10 centímetros de agua o de más sin ningún problema. Eso es imposible con las válvulas expiratorias pasivas que necesitarían varias botellas y es inviable el poderlo hacer. También he traído esas fotos de las famosas máscaras de Decathlon porque hay un par de detalles que sí quiero haceros ver. Esta de la izquierda la saco porque ha tenido una idea muy inteligente esta anestesista y ha colocado un vaso, un aquapack, es para humidificar la entrada de aire. Es muy importante que intentemos humidificar un mínimo estas CPAP, si no la gente se va a asfixiar. Lo he visto con mis ojos en los cuidados intermedios. Los pobres se les secaba todas las mucosas y no hacían más que pedir agua continuamente. Y si no humidificamos sus mucosas, su esófago, su boca, es imposible, que van a claudicar por sequedad y quemaduras de las mucosas. Pero fijaros el detalle que tiene. Esta sería la parte inspiratoria, por donde entra el aire, y esta sería la parte expiratoria. Aquí no tiene válvula APL expiratoria y por tanto la CPAP que hace es muy pequeña y haría falta utilizar flujos altísimos de 40, 50 litros para que aquí adentro haya algo de CPAP. Por eso os recomiendo este detalle, que es un detalle súper inteligente de lo que han hecho con impresoras 3D, es colocarles salidas de 22 milímetros y por tanto cualquier conexión ya es válida, la salida de 22 milímetros conecta con cualquier cosa y fijaros qué inteligentes han sido. Conectan la entrada a una salida de 22, con lo cual le puedes conectar una simple alargadera de oxígeno que va directamente, esta es la conexión típica de los aquapack, que va conectado directamente a las bolsas de agua y se puede humidificar. Y luego la fase expiratoria, fijaros lo que han hecho, le colocan un filtro antivírico, con lo cual ya todo lo que sale expiratorio está filtrado y sin virus, pero fijaros que han hecho, qué inteligentes, y han colocado una válvula de APL de los circuitos de Mapleson como salida expiratoria. Tú ahora mismo coges esta válvula APL y la vas cerrando gradualmente y consigues una vez más lo que he comentado antes, una CPAP de muy buenas prestaciones, con CPAP de más de 10 centímetros de agua, que es lo que hace falta en estos enfermos, con flujos muchísimo más bajos que lo que haríamos con este sistema. Por tanto, con un tercio de oxígeno, simplemente un tercio de oxígeno, con 2 o 3 veces ese volumen minuto, conseguiréis CPAP muchísimo más eficaces, humidificadas y 100% eficaces para reoxigenar al enfermo. Bueno, también os saco esta foto porque me la pasó un amigo mío anestesista chino cuando ellos tampoco tuvieron al inicio EPIs. Y fijaros una vez más cómo las máscaras de anestesia os pueden salvar de muchísimas circunstancias. Las máscaras de anestesia presurizan perfectamente y con sus arneses con las que vienen queda todo perfectamente aislado. Si tú le colocas después un filtro vírico específico, convertéis todo esto en una FFP3 perfecta donde no te vas a contagiar con nada. Esto mismo es lo que también podéis utilizar quitando este filtro vírico de aquí, colocando aquí el circuito de Mapleson, que es donde debería ir, y este filtro vírico en la válvula expiratoria de APL es como montaríamos las CPAP de anestesia. Por tanto, en cuanto a la ventilación guiada por objetivos, tenemos que conseguir un objetivo mínimo de oxigenación de estos enfermos del 90-93% y unos objetivos de ventilación. Por favor, abandonar la intención de normalizar el CO2.
como intentéis normalizar el CO2, vais a acabar dando volúmenes minutos de 3 y 4 veces, incluso el volumen minuto fisiológico. Y eso va a generar un daño pulmonar importantísimo que va a impedir la recuperación de ese pulmón inflamado y machacado por los propios macrófagos. Así que, por favor, dejar la especie-dosis en 60-65. El prono actuará y el prono se encargará de arreglar todo. Otro punto que me ha preguntado mucho la gente es el empleo de respiradores de anestesia para cuidados intensivos. Evidentemente no nos queda más remedio para salvar vidas. No hay respiradores, nos hemos quedado sin respiradores. Por supuesto hay que usarlos, pero hay que saber lo que estamos usando. Y esto es muy importante. Tenéis que saber diferenciar básicamente dos grandes tipos. Los respiradores de anestesia antiguos, muy antiguos, de flujo discontinuo, que son las concertinas y los pistones. Totalmente diferente de los nuevos generadores de flujo con inyectores y turbinas de alta prestación. ¿Por qué esto es importante? Porque vais a tener problemas en los destetes. El generador de flujo discontinuo, las concertinas y los pistones, no hace falta ser ingeniero para verdaderamente entender cómo funciona. Son muy similares en la forma de generar flujo. Las concertinas, cuando están descendiendo, generarán flujo inspiratorio, pero cuando se están recuperando, están ascendiendo, no puede entregar flujo. O sea, si van para adelante, no pueden ir para atrás. Y si van para atrás, no pueden ir para adelante. O sea, es una cosa física, elemental, básica y que no hace falta ser un gran ingeniero de mecánica de fluidos. Por tanto, ¿cuál es el grandísimo hándicap que generan las concertinas y los pistones? Pues que no pueden sincronizarse con el enfermo de forma natural. ¿Por qué? Porque si yo estoy recuperándome y el enfermo me hace una demanda respiratoria, yo no le puedo entregar flujo. Si mi pistón está retrocediendo o mi concertina está retrocediendo, jamás podré entregar flujo. Aunque luego digan, no, si aumento el flujo de gas fresco, no sé qué. Son gilipolleces. La única forma de poder entregar flujo es cuando tú tienes un generador de flujo continuo que da flujo tanto en fase inspiratoria como en fase expiratoria. Es puro sentido común de física. Por tanto, no esperéis sincronizaciones ni buenas sincronizaciones con máquinas de anestesia. Es imposible sincronizar un destete complicado en distrés. Tened en cuenta que en anestesia no hacemos procesos de sincronización. El enfermo está dormido, luego le quitamos la anestesia desaparece, le ponemos en CPAP y 3 minutos más tarde está estubado. Eso nada tiene que ver con un destete de un distrés severo de un COVID. Por tanto, no destetar con respiradores de anestesia de flujo discontinuo, concertina o pistón. Vais a empezar a encontrar neumotoras y no vais a saber por qué. Y luego diréis, no, la PIP, el reclutamiento, etc. No. Cada vez que la máquina de anestesia no se coordina con la presión negativa del enfermo, se producen picos de presión transpulmonar brutales, superiores a 50-60 centímetros de agua, que eso de forma repetida, lo que pasa, claro, que nadie mide presión esofágica para medirlo, pero si estuviéramos midiendo presión esofágica, veríamos cómo se están produciendo doble ciclados, stacking y continuas desincronías entre los enfermos, generando mucho daño de picos de presión transpulmonar. Por tanto, o tenemos generadores de flujo continuos en las máquinas de anestesia de alta potencia de insuflación tipo inyectores y turbinas de altas prestaciones con triggers de flujo, o mejor, no hagáis destetes con máquinas de anestesia. La recomendación sería usar las máquinas de anestesia para lo que nos están sirviendo, que es para salvar vidas. Es decir, en la fase inicial mandatoria, cuando nos vienen a las unidades de cuidados intensivos, no tenemos ya más respiradores y o los intubas y los ventilas o se mueren, pues hay que usar las máquinas de anestesia. Nosotros tenemos preparado 5 quirófanos con 2 camas en cada quirófano y cuando nos venían las avalanchas de pacientes hipóxicos de las plantas, pues los llevábamos a quirófano, los intubábamos, los relajábamos, no les permitíamos respirar, los pronábamos y los dejábamos ahí hasta que el pulmón fuese recuperando. Pero cuando ya hacía falta iniciar los procesos de destete, buscábamos un respirador de intensivos para estubarlo con un respirador de intensivos. Otro punto clave en los cuidados respiratorios de los pacientes COVID es el prono. Y en esto hay que insistir, y hay que insistir desde el principio, y hay que insistir en el prono cuando el paciente está en espontánea, despierto y sin ventilación mecánica, y ya están entrando en esa fase de daño pulmonar, y hay que intentarles animar a que por las noches estén respirando con sus CPAP en decúbito prono. Hay que pronar, pronar y luego pronar más. Es la herramienta más potente para luchar contra la hipoxemia y la hipercapnia, y no en cambio aumentar el volumen minuto como es lo que estamos haciendo. Acordaros, son todos hipercápnicos,
no intentéis normalizar el CO2, os va a llevar a volumen minutos de 3 veces el volumen minuto normal y eso acaba haciendo daño y pasando factura al pulmón. Hay que pronar y esperar. Hay que hacer equipos de prono, mínimo de 4 personas, ojalá si fueran de 5, pero no da la vida. Y luego tienen que ser ciclos largos, porque no podemos estar pronando a los enfermos 2 veces al día. Hay que ir a ciclos largos de 16-20 horas, que un solo cambio y por la mañana cuando haya más gente y más gente que te pueda apoyar. Y hay que hacer varios ciclos, 4 o 5 días durante la primera semana, que es la ventana de posibilidad terapéutica de cara a probar luego a estubar. Y yo no digo que hubiera teóricamente algún caso leve que a lo mejor no hace falta pronar, pero no es lo que yo he visto en mi hospital y no es lo que yo he visto con los pacientes críticos. Si hay alguien que es que tiene la posibilidad de hacer intubaciones electivas porque el enfermo está un poquito hipoxémico preventivamente y no sé qué, pues a lo mejor podrá ser. Y desde luego no es lo que yo he visto. Yo he visto en una época de guerra, una época donde estaban todos súper desaturados, con PAFIs menores de 150 y esos enfermos necesitan pronación. Segundo, he visto a grandes popes recomendar, claro que es muy fácil, cuando no tocas enfermo, pues es muy fácil recomendar 21 días de anestesia general y no tocar al enfermo. Pero bueno, se habrían muerto aquí en Madrid a cientos y a cientos de enfermos todos los días. Si llegamos a duplicar las camas de UCI y aún así no hemos dado abasto, ¿cómo vas a tener un enfermo 21 días sin tocar? Hay que intentar estubar lo antes posible. Nosotros hemos ido a estubaciones a la semana y sin tráqueo, porque una semana, 15 días, el enfermo puede estar perfectamente sin tráqueo. Y las tráqueos no es solamente por la carga asistencial que suponen, pero que es un problema. Ahora mismo no disponemos de enfermería de cuidados intensivos, está toda machacada, está toda trabajando por 5 y por 6 y por 7. ¿Quién va a cuidar esas tráqueos en las plantas? Una tráqueo mal cuidada, que hace tapones de moco, que las camisas se ensucian, que hacen paredes con la tráquea, etcétera, etcétera, acaba dando más problemas al enfermo a la semana o a los 10 días que si no tuviera tráqueo. Hay que intentar estubar a todos los enfermos que se pueda sin tráqueos. Otra cosa es, por desgracia, aquellos que se van fuera de los 15 o 20 días y ahí ya no nos quedaría más remedio. Corticoides, el fármaco de la vida. A mí es el fármaco que me dio la vida y gracias a él le debo toda mi recuperación pulmonar. Cuando la gente se lo cuestiona, a mí me llama la atención. Es el fármaco que salva la vida del enfermo, la patología inflamatoria pulmonar, de esos macrófagos que vienen a asfixiarte y que vienen a quitarte el aire. No en la primera semana, eso lo sabemos, a partir del octavo día, cuando ya el macrófago y tu propia inflamación quieren acabar contigo. Y la dosis, pues dependerá del grado de afectación pulmonar. A mayor severidad y gravedad de esa afectación pulmonar, más precoces, más intensas y más fuertes tienes que ser esas dosis. En mi caso bastó nada más con 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas, pero fue fundamental. Fue empezar con la prednisona y volver a respirar, volver a disminuir la asfixia y empezar a recuperar un poco la saturación. Otro gran enemigo que nadie nos había contado. Yo estuve mirando todo tipo de web y de expertos, etcétera, y esto fue algo que nos sorprendió tremendamente. ¿Cuál es la otra gran arma letal desconocida de este virus y que nadie nos avisó de ella? La trombosis. Es un virus que deshidrata como nunca antes he visto a nadie. A mí me dejaba totalmente seco desde la nariz, el esófago, la boca. Tomaba de media 4 litros de agua al día y aún así la sensación continua era de sequedad completa. Pero esto no es suficiente, sino que encima, como te destroza anímicamente y te rompe hasta el alma, te tumba en la cama y no te deja mover ni media pestaña. Por tanto, ya tenéis el segundo gran efecto importante y es la inmovilización más completa y absoluta en cama. Pero si encima esto no fuera poco, genera una activación de la cascada protrombótica con aumento de dímero D, que es ya la muerte. Es la consecuencia y es lo que hace que todos se trombosen. Y empieza a generar trombosis venosas profundas, empieza a generar TEP masivos. He visto hasta 3 enfermos con trombosis coronarias, cosa que no había visto yo en mi vida. Por tanto, si tenéis formas respiratorias graves o formas respiratorias, vamos a decirlo, por favor, como mínimo hay que pensar en heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas, pero mucho cuidado, que cubran las 24 horas del día. Dependiendo de la heparina de bajo peso molecular que elijáis, su perfil farmacocinético cambia mucho y hay algunas que solo hacen cobertura eficaz de 6 u 8 horas y esas entonces tenéis que pautarlas cada 12 horas a la dosis que corresponda.
Si el enfermo no tiene grandes antecedentes protrombóticos, pues dosis profilácticas entre el octavo y el 15 día. Ahora, si el enfermo tiene antecedentes clínicos claros de trombosis, hay que ir a dosis anticoagulantes y dosis anticoagulantes de heparina de bajo peso molecular que cubran las 24 horas, no que cubran dosis anticoagulantes 8 horas y luego el resto del día nada de nada. Esto es importantísimo, esto está matando muchísimas personas sin saberlo y esto es lo que viene en cuidados intensivos, que de repente incluso tienes un enfermo joven que de repente no se sabe muy bien por qué desatura, no hay quien se haga con él y hace un exitus y se muere y nadie se queda. Esto es un TEP, son TEP masivos, se está trombosando todo por dentro. Por último, para un punto que a nosotros nos ayudó muchísimo en nuestro hospital en Puerta de Hierro, fue de entrada, conseguimos duplicar el número de camas de UCI, ha sido clave para poder atender a los enfermos de la mejor forma posible, pero desde un principio vimos que era necesario instaurar cuidados intermedios y montamos nada menos que 15 camas de cuidados intermedios en diferentes sitios, junto con la ayuda de los neumólogos, de los intensivistas, de los cirujanos torácicos, cardíacos, multidisciplinares, que han sido claves para el éxito y para la vida de muchos pacientes. Son claves. ¿Y por qué son claves? Porque gracias a ellas se ha podido extubar a enfermos en ese periodo de una semana. Y nada más que el primer día que están con una cierta dependencia de respirador, se les sacaba de la UCI y se les llevaba a estas unidades donde les podíamos dar apoyo con CPAP, con alto flujo, incluso puntualmente con algo de ventilación no invasiva. Y no quiere decir que alguno haya habido incluso que reintubar, 1 de cada 10, pero liberábamos las camas con una facilidad y con una rapidez tremenda. Si no hubiéramos tenido estas unidades de cuidados intensivos, perdón, de cuidados intermedios, hubiera sido imposible sacar tantos enfermos de UCI. La clave del trabajo es un trabajo conjunto con neumología, intensivos, anestesia y cirugía. Cirugía nos ayudó, cirugía torácica y cardíaca, muchísimo. Como conclusiones puedo deciros que, en mi opinión, de toda esta experiencia que he tenido de mi neumonía bilateral moderada por COVID-19, que me quitó el oxígeno, que me asfixió y que me ha hecho pasar unos días bastante complicados, es la CEPAP. La CEPAP ha sido el gran error que hemos cometido en esta pandemia. Había sido la primera recomendación antes que los respiradores. Hay que montar CEPAP, CEPAP y CEPAP con circuitos de Mapelson tipo C, con válvulas de APL regulables, con arneses, con humidificación. Hay que hacer prono, prono y prono. Y prono desde que el enfermo empieza con sintomatología respiratoria en espontánea, fomentándole que duerman boca abajo en ventilación espontánea con sus CPAP y luego, por supuesto, en intensivos. Extubar a la semana y sin tráqueo. Los corticoides, recordar, los que salvan la vida de esos macrófagos y de esa respuesta inflamatoria que nos quiere asfixiar. Cuidado con el arma letal escondida de este virus, la maldita trombosis. Trombosan todo, la trombosis venosa profunda, trombosis de coronarias y TEP masivos. Y los cuidados intermedios son fundamentales para mejorar la rapidez y el número de pacientes que pueden pasar por las camas de cuidados intensivos. Muchísimas gracias a todos.